Si todavía no conoces Bitswap, Bitswap es uno de los exchanges más reconocidos en la Binance Smart Chain, el cual se está actualizando de una forma súper rápida y ofrece nuevas maneras de tú poder monetizar en las aplicaciones descentralizadas. Bitswap ha lanzado el pool de multi-recompensas. Lo único que tienes que hacer es comprar o tener tus tokens BSW y depositarlos en esta sección de acá. Las ganancias se pagan en BSW, en BUSD y además en BNB. Esta es la versión wrap del BNB. Siempre lo puedes convertir en BNB normal. Tienen una comisión del 10% si quitas tu depósito antes de que termine el periodo de 60 días. Después de 60 días tú vas a poder retirar tu dinero sin ningún tipo de comisión. Las recompensas que vas a ir obteniendo de forma diaria sí las puedes retirar sin ninguna comisión, solamente pagando la comisión típica de la red de Binance. Pero recuerda que además de los tokens BSW que tú vas a depositar dentro de la página, también tienes que tenerlo, digamos, emparejado con tu volumen de trade. Lo primero que tienes que hacer es, por supuesto, conectarte con tu billetera de Trust Wallet o tu billetera de MetaMask a la página de Bitswap. Si es la primera vez que ves Bitswap, te recomiendo que uses el link que está en la descripción de este video. Y si no, de igual forma úsalo porque yo comparto el 25% de mis ganancias con todos los afiliados. Así que, bueno, regístrate por ahí, vas a poder ganar un poco más de dinero utilizando ese enlace. Después de que ya hayas utilizado ese enlace, vas a ir aquí donde pone Earn y vas a ver que tenemos una nueva sección llamada Multi Reward Pool. Vamos a darle clic y nos va a llevar a esta parte. Luego lo que tienes que hacer es aprobar el contrato para que la página pueda utilizar tus tokens para poder depositarlos. Entonces dale clic aquí donde pone Approve. Después de que lo hayas aprobado, lo que tienes que hacer es depositar tus tokens BSW, que los puedes comprar en diferentes exchanges o lo puedes comprar directamente aquí en la página de Bitswap. Yo te recomiendo que si no tienes este token, lo compres directo de la página de Bitswap porque ellos ofrecen un rebate, es decir, ofrecen un dinero de vuelta por cada vez que tú haces un trade. Así que súper recomendado que lo compres directamente acá en la sección de Trade Exchange. Aquí yo voy a depositar algunos Bitswap tokens. En este caso voy a poner 28 para que veas cómo funciona. Le damos clic aquí en que aceptamos los términos de condición y le damos clic en confirmar. Nos aparece esta comisión que son 0.001 BNB, así que tienes que tener un poquito de BNB en tu billetera. Le damos clic en confirmar. Después de que hayas depositado los tokens, fíjate que tenemos que tomar en cuenta unas cosas. Tenemos que tener un volumen de trade y además aquí nos ponen cuánto es ese volumen de trade que necesitamos dependiendo de la cantidad de tokens activos que tengamos depositados. Si no entendiste, no te preocupes, ya te lo vuelvo a explicar. El primer paso es que tienes que depositar tus BSW como puse yo aquí. Yo aquí deposité 28 tokens BSW. Para yo poder ganarme estas recompensas en Bitswap tokens, en BUSD y en BNB, tengo que operar en la página. Es decir, tengo que acumular un volumen de trading, un volumen de operaciones, intercambios, compras y ventas. Aquí ellos colocan que un token BSW activo equivale a $20 de volumen de trading por 30 días. ¿Qué quiere decir? Que por cada un token que tú estaques aquí dentro de la página, tienes que hacer un trading o tienes que acumular un volumen de trading de al menos $20 en la página. ¿Dónde lo acumulas? Aquí en la sección de Exchange. Aquí. Por cumplir esa condición puedes ir ganando estas recompensas. En mi caso yo deposité 28 tokens. Para saber cuánto dinero tienes o cuánto volumen de trade tienes que acumular para poder obtener las recompensas, solo tienes que multiplicar el valor que estás colocando acá por $20. Es decir, si yo deposité 28.31 tokens, esto lo multiplico por $20 porque eso es lo que me dice la página. Este volumen de trade puede cambiar todos los meses. Y al hacer la multiplicación me da que tengo que tener un volumen de trade en 30 días. O sea, no es que tengo que tradear inmediatamente, sino que a lo largo de 30 días tengo que acumular $566 en volumen de trade. ¿Para qué? Para yo poder obtener o optar por estas ganancias. Ese volumen de trade, estos $566 se van a ver reflejados aquí en este cuadro de acá. Y ese monto se va a ir quemando con el paso del tiempo. Es decir, va a ir reduciéndose de tal forma de que tú tengas que continuar tradeando para poder mantener ese volumen de trade y además también puedas obtener esas recompensas. Básicamente lo que quiere Bitswap con esto es que tú utilices más la página en vez de utilizar PancakeSwap, en vez de utilizar Binance para hacer compras de cualquier otra criptomoneda, utilices Bitswap y además puedas optar por estas ganancias.
Además recuerda que tú por utilizar la página de Bitswap no solamente puedes optar por tener ese APY o ese retorno bastante bueno, sino que además ellos te dan un fee return. Que yo te recomiendo que si vas a utilizar esta sección de multi-reward pool, configures el retorno de comisiones dándole clic aquí en el engranaje y le pongas acá el 90%, de tal manera de que puedas acumular la mayor cantidad de comisiones o de tokens en comisiones y los puedas tener de vuelta en tu billetera. Uno de los trucos que yo te aconsejo para mantener tu volumen de trade es que hagas intercambios entre tokens estables, porque a fin de cuentas esos tokens estables van a mantener su mismo precio. Si bien la diferencia que vas a recibir va a ser no muy grande, no vas a perder demasiado dinero y vas a ir intercambiando entre monedas estables. En mi caso voy a cambiar aquí 600 USDT por 598 BUSD y mira lo que va a pasar. Le doy clic en swap, le doy clic en confirmar swap. Listo, como puedes ver, acabo de intercambiar 600 USDT por 598 BUSD. En un momento se van a ver reflejados. Cada vez que tú hagas un intercambio en la página, puedes darle clic en el botón de Twitter y vas a poder participar por un premio de $520 en BUSD distribuidos en BSW, distribuidos en 100 ganadores. Ahora, si me meto aquí en la página, puedes observar que tengo un volumen de trade de $540. La idea es que tú no hagas un trade demasiado grande cuando estés utilizando la página, sino que simplemente la utilices continuamente y aquí te van a colocar los tokens activos, ¿ves? Aquí me dice que tengo que hacer otro trade de $26 para poder completar el volumen requerido. Como puedes ver, es de $540. Entonces vengo para acá y voy a hacer otro volumen. Voy a poner en este caso 50 y voy a darle clic en el swap. Aquí acabo de hacer de nuevo $50 y fíjate que eso se actualiza acá en tiempo real. Y fíjate que ahora me dice que todos mis BSW se han sido provistos con el volumen de trade necesario para yo poder obtener estas ganancias. Ahora, como puedes ver, todos mis BSW están activos y yo puedo obtener las recompensas de este pool que está aquí. ¿Qué de bueno trae eso para la plataforma? Primero, incrementa la cantidad de volumen de trade que se acumula en Bitswap. Segundo, aumenta las recompensas a través de los farming con los liquidity providers. 3, aumenta el nivel de adquisición y el nivel también de popularidad del token BSW. 4, también ayuda a que el precio del BSW se mantenga, porque al momento de tú estaquear los tokens, esos tokens se mantienen bloqueados por 60 días, por lo cual no los puedes sacar o no los deberías sacar si no quieres incurrir en la comisión del 10%. Entonces, recapitulando, tú puedes estaquear cualquier cantidad de tokens BSW que tú quieras, pero esos tokens no te van a producir nada hasta que estén activos, como yo los tengo acá. Cuando estén activos significa que entraron en esta sección de recompensas y todos los días vas a ir recibiendo una parte de las recompensas que se distribuyen en BSW, BUSD y BNB. Todos los días se va a quemar una parte, no es que se va a quemar por completo, pero se va a quemar una parte de este volumen de trade que acumulamos acá para que, bueno, tú te veas en la necesidad de seguir tradeando en Bitswap. Uno de los consejos que te puedo dar para que aproveches al máximo esto es, primero, que hagas intercambios entre monedas estables, porque así no haces un trade a lo loco. Y segundo, además puedes utilizar las recompensas que te paga la página para volver a hacer trade e incrementar o mantener tu volumen de trading por 30 días. En mi cuenta de TikTok vas a encontrar este mismo video de una forma muy condensada en tan solo un minuto. Recuerda dejar en los comentarios cualquier pregunta o cualquier duda, cualquier comentario que tengas respecto a esta plataforma. Las personas que comenten y dejen su nombre de usuario de Telegram van a poder participar en un premio de $30 en Bitswap tokens que van a poder utilizar en esta sección de Reward Pool. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego.